Buenas tardes, me llamo Emil Linares, soy neurocirujano con subespecialidad en cirugía de columna y en este momento estoy como presidente de la Asociación Boliviana de Columna. Entonces vamos a seguir con este taller sobre instrumentación posterior de columna y la parte que me toca a mí exponer es la columna lumbar y lumbosacra, que es la parte más frecuentemente instrumentada tanto en patología degenerativa como conducto lumbar estrecho, polilobistesis y también otro tipo de patologías. Hablando un poquito de los tornillos transpediculares, inicialmente se utilizaban fijaciones no segmentarias con ganchos en las partes distales. Posteriormente se empezaron a hacer fijaciones segmentarias con el Luque, con la técnica de Luque y los alambres laminares a nivel multisegmentario. Y finalmente Roy Camille y colaboradores, además de otros, como Dubussel, por ejemplo, empezaron a instrumentar en forma segmentaria a nivel pedicular. La instrumentación pedicular tiene la ventaja de que va a permitir fijar las tres columnas de la columna vertebral y va a dar una fijación más rígida. Bueno, para ver la parte práctica de la colocación de los tornillos transpediculares, lo primero es conocer la anatomía. Vamos a ver algunos puntos claves de la anatomía de la columna vertebral a nivel lumbar. Tenemos la vértebra lumbar, que va a tener un cuerpo vertebral hacia la parte anterior, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, las apófisis transversas, las apófisis articulares, superiores e inferiores, con las carillas articulares, que son las facetas articulares. Aquí a nivel de las apófisis transversas se encuentra la apófisis accesoria y la apófisis mamilar. Entonces, todos estos elementos anatómicos son muy importantes para poder localizar el punto exacto de entrada de los tornillos y no tener problemas en la cirugía. Aquí tenemos otro esquema donde se puede ver la apófisis transversa, la apófisis articular superior. Aquí sería la apófisis mamilar, la apófisis transversa, que no siempre se puede accesoria, que no siempre se puede identificar bien en la cirugía, y las láminas y las partes interarticulares. La práctica a mí me ha ayudado mucho a identificar la apófisis transversa y además la parte interarticular es esta región. Cuando uno logra identificar bien esta parte, hacer una disección cuidadosa y limpia de la superióstica de la musculatura, se llega a identificar este lugar, la apófisis transversa, y esos van a ser puntos claves para colocar adecuadamente los tornillos. Volviendo a la parte anatómica, aquí tenemos una imagen de resonancia, de tomografía, donde se ven los pedículos. Es el saco dural. Observen los forámenes radiculares. Y aquí se ve la salida de las raíces. Fíjense que siempre salen pegaditas al pedículo superior en esta parte. Entonces es muy importante ver las relaciones de los pedículos con el saco dural, que está muy pegado a la parte medial, está en contacto con la parte medial del pedículo, y cómo van saliendo las raíces inicialmente pegadas al borde inferior del pedículo. Entonces es importante tener esto en mente porque si hay una invasión del conducto hacia la parte medial, va a haber una lesión del saco dural, puede haber una fístula radiculocefalar aquí y lesión a nivel radicular. Ahora, hablando de la técnica de instrumentación transpedicular a nivel lumbar, vamos a ver el punto de entrada. El punto de entrada más frecuentemente utilizado es en una intersección entre la línea tangencial al borde lateral de la faceta superior, esta de acá, y una línea horizontal a la mitad de la apófisis transversa, exactamente a la mitad. Entonces, donde se une la línea que va por la parte lateral de la faceta articular superior, de la apófisis articular superior, y una línea que pasa exactamente por la parte media de la apófisis transversa, ese sería el punto más frecuentemente utilizado para insertar los tornillos a nivel lumbar. La inclinación va a ir desde 5 a 10 grados en la parte lumbar alta y va a ir haciéndose cada vez más medial, con inclinación cada vez más medial, hasta 15 grados aproximadamente en la parte en L5. Aquí tenemos el punto de entrada nuevamente. Hemos dicho que es la unión de la apófisis articular superior y la apófisis transversa. La distancia de la línea transversal que pasa por el centro de la apófisis transversa no siempre es exactamente al centro, dependiendo del nivel de la columna. A nivel adecuado, exactamente al centro. La línea que pasa por el medio de la apófisis transversa, donde se une con la línea que va por la parte lateral de la apófisis articular superior, en ese punto exactamente es el sitio de entrada. Sin embargo, se ha visto que hacia abajo
hacia la parte, hacia L5 es un poquito más abajo. Aquí hablamos de 1.5 milímetros, esto está sacado del libro Vasconcelos, y hacia la parte superior, en L3 sería aproximadamente 1.4 milímetros por arriba, y en L2 2.8 y en L1 un poquito más arriba, o sea que cada vez se va haciendo un poquito más arriba de la línea que pasa exactamente por la parte media de las apoyos transversas, el sitio de entrada de los tornillos. Hablando de los diámetros aproximados que se utilizan normalmente, a nivel sacro son 7 milímetros, L5, L4 y L3 son 6 o 7 milímetros, L2 y L1 5 o 6 milímetros, o que va bajando el diámetro, pero esto es algo que se tiene que ir calculando según la imagen que tengamos en los estudios previos, en tomografía y en rayos X, porque hay una gran variabilidad en el diámetro de los pedículos dependiendo del paciente. Hemos visto pacientes con pedículos muy delgaditos, muy angostos, y otros pacientes con pedículos un poco más gruesos. Ustedes cuando planifiquen una instrumentación pedicular tienen que ir ya preparados, tienen que revisar los estudios con cuidado, las tomografías en cortes axiales y las radiografías, más o menos tener una idea de qué tamaño de tornillos van a poder ingresar en esos pedículos. Es también importante medir la profundidad. Generalmente uno mide la profundidad con el palpador y ahí decide la longitud del tornillo. Sin embargo, de forma general, a niveles de 5 son de 40-45 milímetros de longitud, L4 de 3,45 y L2 L1 40-45. Y a nivel sacro generalmente hay que palpar, porque en el sacro generalmente se usa una presa bicortical para que tenga mejor sujeción y menos pull-out. Habíamos hablado de los grados de convergencia. En la parte proximal, en la parte cefálica, son 5 grados, y a medida que se va descendiendo la columna, el grado de convergencia va aumentando hasta aproximadamente 15 grados a nivel lumbar 5. Hablando de la técnica freehand, como se había explicado anteriormente, es mejor utilizar al principio sobre todo la técnica con rayos X. En la técnica de rayos X hay diferentes modalidades, dependen un poquito de cada persona. Yo en particular lo que hago inicialmente es colocar los clavos de Kirchner para marcar los puntos de entrada. Se hace una radiografía AP, con el arco en una imagen AP, donde se puede ver la ubicación del clavo en los dos planos, ¿no? Porque se ven los bordes del pedículo y se ve además la ubicación del clavo en el sentido lateral, o sea, cuán distante está del conducto raquídeo. Y posteriormente, cuando ya están todos los tornillos dentro de los pedículos, se coloca el arco encéfalo en la proyección lateral y se ve la relación del clavo con la proyección del sentido lateral del pedículo. Y posteriormente ya se colocan los tornillos. Y en la técnica freehand se mide 4 milímetros por debajo del borde superior. Como habíamos hablado de la voz transversa, como habíamos hablado, es muy importante y traer una estructura más que realmente se tiene que identificar al principio de la cirugía para colocar los tornillos, es la apófisis transversa. Entonces no se puede hacer una cirugía y colocar los tornillos sin haber identificado adecuadamente las apófisis transversas. Algo importante quizás es que hay que tener mucho cuidado en la disección de la apófisis transversa, tiene que ser superióstica. Y nunca hay que coagular un poco más profundo de las apófisis transversas, porque siempre hay un sangrado que no se va un poco más hacia la parte profunda de las apófisis transversas. Suele haber un sangrado que es difícil de controlar, entonces siempre se tiene que coagular en la parte superficial y siempre fijándose en la profundidad de la coagulación. A veces uno tiende a profundizarse un poco más de lo debido con el monopolar, y ahí es donde empiezan los sangrados de este nivel. Una vez que están bien expuestas las apófisis transversas, entonces se puede identificar los bordes de las apófisis transversas y se identifica el borde superior y siempre se miden 4 milímetros hacia abajo. Y entre la altura de 4 milímetros hacia abajo se traza una línea horizontal, y donde se une esa línea horizontal con la línea que pasa por la parte lateral de las apófisis articulares superiores, que son estas, ese sería el punto de inserción del tornillo. Tal vez hay que también aquí puntualizar que hay que tener mucho cuidado en la parte cefálica de la fijación, porque si no se va muy medial y invade la articulación facetaria o la apófisis articular inferior de la vértebra superior. Eso va a provocar una alteración en la articulación, y eso está asociado a un mayor índice de problemas del segmento adyacente. Hay que tener mucho cuidado en los tornillos cefálicos, que tienen que ser un poquito más abiertos, ¿no? Para evitar alterar la articulación.
Y también otra cosa importante es que siempre tiende a haber una posición un poquito divergente de los tornillos hasta llegar al sacro. Entonces, si uno está colocando los tornillos de repente, uno está muy medial, o el sacro está muy medial, entonces ya uno tiene que pensar que está demasiado medial ese punto de entrada. Siempre se tienen que ir separando un poco hacia fuera los tornillos. Algunas otras técnicas, cuando no hay posibilidad de identificar adecuadamente el apoyo transverso, a veces hay una gran hipertrofia de las articulaciones facetarias, en pacientes con mucha artrosis o pacientes posoperados. Esa es la técnica del funnel o del túnel, que uno va drilando con una fresa hasta que se identifique el hueso esponjoso, y en la parte central del hueso esponjoso aparece un punto rojo que sangra un poquito más y que va a ser la proyección posterior del pedículo. También existe la posibilidad de palpar el pedículo, entonces normalmente uno instrumenta primero y luego descomprime, pero cuando es difícil identificar el pedículo, entonces uno puede hacer la descompresión inicialmente y palpar en forma directa los bordes del pedículo, o incluso en algunos casos se puede hacer una facetectomía, y es una exposición abierta del pedículo en su parte posterior en pacientes que posoperados o que tienen una anatomía muy alterada. Nunca se debe colocar un tornillo cuando no hay una imagen radiológica adecuada o cuando se tiene duda en cuanto a los reparos anatómicos. Aquí tenemos un artículo donde se comparan dos trayectorias diferentes. La más frecuente, que es la convergente, que es la que todos utilizamos, pero también se habla de una trayectoria que va a ser un poco divergente y hacia arriba, que tiene como objetivo hacer presa en el hueso cortical. Una ventaja secundaria de esta técnica es que el punto de entrada es un poquito más medial, entonces pacientes con mucha musculatura o gorditos es un poco más fácil. Pero sin embargo, para este tipo de técnica hay que tener un poco más de experiencia, por lo tanto, porque hay un poco más de riesgo de invasión del conducto raquídeo, entonces es mejor siempre empezar con esta técnica. Hablando de esta técnica de la convergencia de los tornillos, también es importante como un tip en pacientes muy gorditos, por ejemplo, o que tienen mucha masa muscular, es mejor siempre entrar por un lado primero, colocar los separadores por un lado y colocar los tornillos de un lado sin jalar el otro lado. Porque cuando uno intenta jalar los dos lados al mismo tiempo, como que te empiezas a pelear con el otro lado. Entonces un tip, digamos, que yo utilizo frecuentemente en pacientes gorditos o con mucha musculatura, es hacer un lado primero, abriendo un poco, o sea, jalando un poco más, viendo adecuadamente las transversas y los puntos de ingreso, y después se va al otro lado. Sin embargo, también es importante colocar en forma comparativa los dos tornillos para que sean paralelos y estén a la misma altura. Ahora, hablando de la parte sacra, aquí tenemos una pequeña revisión de la anatomía sacra. Tenemos los apoyos articulares superiores del sacro, tenemos las crestas sacras, la medial y la lateral, los agujeros sacros, tenemos las espinas ilíacas inferior y posterior superior, que son reparos importantes a la hora de colocar los tornillos S1, que es lo que me corresponde a mí referir. En la técnica de colocación o de sitio de entrada de los tornillos sacros, se traza una línea vertical tangencial al borde lateral de la faceta S1, o sea, esta línea, y una línea horizontal tangencial a dicha faceta, que sería esta. Y ese sería el punto de entrada. Nunca tiene que ir más medial, digamos, en relación al borde de la bolsa articular. A veces es importante hacer una pequeña facetectomía con un cincel y un martillo para exponer un poquito mejor esta carilla, que es fácilmente visible cuando se hace una pequeña osteotomía. Y en la parte lateral, o sea, donde la parte lisita de la faceta articular termina hacia la parte lateral, ahí se traza la línea hacia abajo. Y esta línea horizontal tiene que ir por la base de la fosa articular. Y otra cosa que yo frecuentemente hago es ver dónde termina el borde superior de las láminas de S1, y justo por ahí tiene que pasar la línea, nunca más arriba. Estos tornillos también tienen una trayectoria convergente, generalmente son más o menos unos 20 grados, y en las proyecciones laterales tienen que proyectarse hacia la punta del sacro, el promontorio, y a veces tienen que rebasar un poquito para hacer una presa bicortical. Aquí tenemos el punto de entrada. Ahora, hay un dato, digamos, técnico importante y que muchos autores sugieren porque realmente uno piensa que la colocación de tornillos sacros es fácil porque es un hueso grueso, los pedículos son muy gruesos.
Pero en realidad es una de las estructuras de la columna lumbosarca más difíciles de instrumentar, porque tiene un hueso esponjoso, porque es difícil de disecar hacia la parte baja, porque se interponen las crestas ilíacas pósteros superiores, entonces es un poco más difícil. Un buen tip es encontrar esta muesca que está aquí en la parte lateral, o sea, aquí está el cuerpo de L5, aquí serían las transversas de L5, y uno va disecando hacia abajo y se encuentra con esta pequeña muesca. Por debajo de esa muesca y un poco hacia afuera está el sitio de entrada el punto de entrada de los tornillos sacros. Siempre tiene que ser por fuera de la parte interna de esa muesca. Esta muesca, que sería la que está por acá. Es importante identificar esa pequeña muesca. Aquí algunos detalles en relación a eso. Aquí está la pequeña muesca, aquí se coloca el tornillo S1. Siempre tiene que estar por arriba nunca tiene que invadir los agujeros sacros. Y siempre tiene que estar por fuera de la línea externa del cuerpo vertebral L5, nunca por dentro. Y uno ya se da cuenta un poco de la posición del tornillo cuando ve que este tornillo tiene que estar un poco más afuera que el L5, no puede estar más adentro o tampoco en la misma línea. Ahora, cuando no se puede ir hacia afuera porque está muy cerca la cresta ilíaca posterior superior, o hay mucha musculatura o es difícil de disecar, hay la alternativa de colocar los tornillos alares S1, que el punto de ingreso es exactamente el mismo, pero uno se va un poco hacia afuera, y en esta proyección, y en la proyección lateral se tiene que ir prácticamente paralelo a la proyección de la cresta ilíaca posterior superior, que sería esta proyección que siempre se ve en los rayos X, tiene que ser la trayectoria cefalocaudal del tornillo en sentido lateral. Son algunas imágenes, ejemplos de instrumentaciones con tornillos transpediculares. A veces las instrumentaciones transpediculares van con algún gesto anterior, como una caja intersomática, como en este caso. Algunas cosas, puntos importantes para remarcar antes de terminar esta presentación. Uno, lo que se ha hablado ya anteriormente, hay que evitar lesionar la articulación facetaria del segmento cefálico. ¿Cómo? Colocando los tornillos un poquito más laterales, porque cuando hay una alteración a nivel facetario en la parte cefálica, el porcentaje de problemas de segmento adyacentes es muy alto. Otra cosa importante es que el punto de entrada de S1 debe ser lateral a la línea lateral del cuerpo vertebral L5, siempre tiene que ser lateral. Se aconseja hacer tallitos divergentes en los tornillos, o sea, el tornillo cefálico un poquito hacia arriba y el caudal un poquito hacia abajo, a nivel lumbar para evitar el pull-out. Es importante hacer tomografías de control. Se ha visto que entre las radiografías y la tomografía hay aproximadamente un 9% de pacientes en los que no se identifica la invasión del canal en la radiografía, pero sí en la tomografía. Entonces, en todo paciente que se someta a una instrumentación transpedicular, se aconseja hacer una tomografía posterior a la cirugía. No se aconseja hacer con tomografía transoperatoria, que en nuestro medio no tenemos. Se aconseja solamente el rayos X transoperatorio, pero sí hacer una tomografía de control postoperatorio, porque se ha visto que hay un porcentaje de hasta un 10% de pacientes con invasión del canal, y se tiene que valorar si son de grado 1 o 2, que son hasta 4 milímetros máximo, y que no se tienen que reoperar, o grados 3 o 4, que ya se tienen que reoperar porque pueden tener lesión neurológica. Es importante la presa bicortical al nivel de S1 porque es un hueso que tiene mucho hueso esponjoso, entonces siempre hay que tratar de hacer una presa viva, incluso tricortical. Y que es más importante que la instrumentación para evitar el pull-out y los segmentos adyacentes, instrumentar en lordosis, nunca instrumentar en cifosis, y siempre respetando los índices espinopélvicos. Y para eso es importante la colocación del paciente en la mesa de quirófano, siempre manteniendo la lordosis y tomando en cuenta el tipo de columna que tenga el paciente. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a describir la parte correspondiente a la colocación de tornillos transpediculares a nivel lumbar. Entonces, luego de hacer la disección, la muscular superióstica, identificar adecuadamente las estructuras, como se había dicho anteriormente, se tiene que identificar la apófisis transversa, la apófisis articular superior, esta sería la pars interarticularis, esta sería la faceta articular y la apófisis articular inferior. Estas serían las apófisis espinosas.
Vamos a hacer el ejemplo en esta vértebra, que sería el E4. Entonces, una vez que identificamos adecuadamente la apoyo transversa, vamos a marcar justo la línea media que pasa a la mitad de la apoyo transversa y una línea que pasa por la parte lateral de la apoyo articular superior. Entonces sería este punto de acá, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a marcar con un puntito de marcador. Entonces ahí sería el punto de entrada, ¿no es cierto? Que sería justo a la mitad de la apófisis transversa y una línea lateral que pasa por fuera de la apófisis articular superior. Es el punto de entrada. Una vez que se ha identificado adecuadamente el punto de entrada, en la parte práctica y estando en quirófano, lo que se hace, se coloca un tornillo, digo un clavo. Se coloca un clavito y se toma una imagen antero-posterior para ver la proyección del punto de entrada con el pedículo, que estaría en la parte anterior, y luego se toma una imagen lateral para ver la posición del clavo en sentido lateral en relación al pedículo. Y eso nos va a ayudar también a determinar la dirección, ¿no?, del tornillo. Una vez que ya se tiene ese punto de entrada, entonces normalmente se va a quitar un poquito de hueso para que la superficie de entrada del tornillo sea más plana y tenga mejor apoyo. Esta parte se la puede hacer con una gubia, se la puede hacer con un drill. Generalmente se coloca un poco de cera para hueso encima del punto de entrada y luego ya se empieza el procedimiento con el iniciador. Entonces se realiza la parte inicial de la entrada con el iniciador. Generalmente preferimos no utilizar martillo, aunque a veces hay huesos que son demasiado duros, entonces en ese caso hay que golpear un poquito. Siempre es mejor sentir con las manos que golpear con un martillo. Y una vez que se tiene ya el orificio inicial, se va a utilizar una lesna. Hay lesnas curvas como esta, o otras un poco más rectas como esta, ¿no? Entonces, cuando los pedículos son gruesos a nivel lumbar, a veces preferimos utilizar las lesnas rectas, pero cuando son un poco más delgados y se necesita ser un poco más minucioso para evitar la invasión del canal raquídeo, hay una técnica que es utilizando las lesnas curvas. Inicialmente se coloca la curvatura hacia afuera, con firmeza, sujetando con las dos manos siempre la lesna. Se avanza hasta tener una imagen de la lesna en proyección lateral, ingresando hacia el borde posterior del cuerpo vertebral. Una vez que se ha llegado al ingreso, que se ha pasado la pared posterior del cuerpo vertebral, recién se gira la lesna con la curvatura hacia adentro y se sigue avanzando, ¿no? Esta técnica permite evitar el riesgo de invadir el conducto raquídeo. Es importante siempre sujetar con las dos manos, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno está en el pedículo, se siente, o sea, no se necesita hacer tanta fuerza. Cuando uno ya está invadiendo las paredes, se siente una resistencia, entonces ahí no hay que insistir. Y en general hay que tratar de evitar el uso de martillo, porque eso vamos a perder la palpación del pedículo y vamos a poder invadir más fácilmente las paredes, las corticales del pedículo. Entonces se va avanzando, siempre viendo en las proyecciones laterales de rayos X la profundidad. Normalmente se aconseja que sean al menos 2/3 posteriores del cuerpo vertebral. Recuerden que la sujeción principal de los tornillos es a nivel pedicular, en un 70%. Una vez que se ha llegado, entonces se va a palpar con un palpador que tiene una pequeña esfera en la parte distal. Y tiene que palparse las 4 paredes y la parte distal, ¿no? Normalmente cuando hay una invasión del conducto uno siente, ¿no?, como una gradita. Entonces ahí se tiene que recolocar el tornillo. Cuando hay una invasión de la parte medial, entonces tiene que volver a colocar el tornillo en una trayectoria diferente. Y para eso también ayuda la lesna con la curvatura, que permite poder manipular un poquito mejor o cambiar un poquito mejor el curso del tornillo. Después de que se tiene el orificio ya se ha palpado y están seguros de que no hay ninguna invasión del conducto raquídeo, se va a proceder a introducir el tornillo
Entonces se ve como el tornillo va agarrando de una manera importante, se va ajustando a las paredes del pedículo y del cuerpo vertebral. Entonces sería la colocación adecuada del tornillo. En un sentido convergente, más o menos en este caso serían más o menos unos 10 grados, y sin violar las paredes laterales del pedículo. Ahora vamos a hacer una demostración similar, pero a nivel sacro. Bueno, ahora vamos a explicar la colocación del tornillo sacro, S1. Entonces, inicialmente es importante ser minucioso en la disección. Se tiene que disecar hasta la parte lateral de las apoyos articulares, tiene que visualizar esta escotadura y generalmente se alcanza a ver la parte medial de la cresta ilíaca posterior superior, esta parte de aquí. Entonces, una vez que se han identificado los reparos anatómicos, haciendo una exposición adecuada, se va a identificar el punto de entrada, que sería, vamos a describir dos puntos de entrada. Uno sería la parte lateral de la apósito articular superior, que sería esta parte de aquí. Se traza una línea a ese nivel. Normalmente esta, que es la articular inferior de L5, va a estar sobre esta otra, ¿no es cierto? Estaría apoyada. Esta sería la faceta articular, que normalmente está cubierta por la faceta articular inferior. Así es, ¿no? Entonces en esta parte, justo en esta parte, este nivel, estaría el punto de entrada, que sería una línea donde se van a cruzar la línea que pasa por la parte lateral de la apósito articular superior del sacro y por la base de la apósito articular superior del sacro. Sería este punto. Ahí. Otro reparo, otra forma de localizar el punto de inicio es localizar esta escotadura que está acá, que está justo lateral a la apósito articular superior del sacro, y justo por debajo y un poquito lateral. Siempre hay que ir lo más lateral que se pueda de ese punto y lo más caudal que se pueda de ese punto, y ahí es donde se introduce el tornillo a nivel S1. Una vez que se ha identificado el punto de entrada, generalmente en esta parte no se necesita utilizar la gubia ni el drill porque es bastante plana. Colocamos el tornillo, el clavo. Ahí se toma un control radiológico, tanto en proyección AP como en proyección lateral. Es importante revisar los estudios radiológicos para ver la posición adecuada del clavo. Una vez que se tiene el punto identificado, se va a utilizar el iniciador. Recuerden que los tornillos a nivel sacro tienen que ir un poco más convergentes, aproximadamente 20 grados. Una vez que se realizó el orificio inicial con el iniciador, se va a utilizar la lerna. Entonces va a ir avanzando, viendo en la proyección lateral que la proyección del tornillo se vaya hacia la punta del ángulo del sacro, tratando de no invadir la plataforma, pero tampoco irse muy caudal. Eso hay que ir controlando en rayos X. Posteriormente van a palpar con el palpador. Muchas veces en el sacro lo que se busca es que la parte profunda avance un poco más de los límites de la cortical para conseguir una presa bicortical. Se revisa la pared medial, que es muy importante, y también las otras paredes del orificio. Y luego se mide la distancia del tornillo y se elige el tornillo adecuado. Y posteriormente se procede a colocar el tornillo, siempre con control radiológico, verificando la trayectoria. Como es un hueso relativamente esponjoso, entonces uno no puede confiar que el tornillo va a ir por donde se hizo el orificio o el trayecto. Entonces siempre hay que verificar con los rayos de que se esté avanzando adecuadamente. Muchas veces la presa final se hace cuando el tornillito rebasa la cortical anterior.
Listo. Ahora, como se habló anteriormente, cuando no se logra exponer adecuadamente el hueso o existe una dificultad para hacer un trayecto convergente, se puede utilizar los tornillos alares S1 que se dirigen hacia afuera y un poquito más caudalmente. Eso es todo.